Hace mucho, mucho tiempo, en la época colonial, cuando no existían ni sus abuelos, ni la Play, ni los supermercados, ni los autos, ni los McDonald's, la gente de ese momento no era tan parecida a nosotros en algunas cosas. En la época colonial, no todas las personas podían comer lo mismo. Existían los ricos y los pobres. Por ejemplo, los españoles y los criollos, quienes eran los que mejor estaban de plata en ese momento, y por otro lado los gauchos o los esclavos y los mulatos, quienes no tenían tantas posibilidades, por no decir ninguna. Por ejemplo, solo los ricos podían comer chocolate. En las reuniones de clase alta era demostrar que tenían mucha plata. En cambio, la carne era tan barata que hasta lo comían los esclavos. Esto pasaba porque solo les importaba el cuero en ese momento. En cambio, la carne quedaba como desecho. Y lo que llamamos asado criollo era tan barato que parecía regalado. A los gauchos le encantaba. Algo que sí tomaban todos, ricos y pobres, era el mate. La alimentación más común de ese momento era una mezcla de lo criollo con lo español. Un guiso al estilo español con el agregado de algunos elementos de acá, como el choclo y la carne. El locro, que seguramente muchos de ustedes lo escucharon alguna vez, y hasta lo habrán comido en algún día festivo. Fueron los esclavos quienes lo crearon. Era un guiso muy simple, compuesto por maíz, porotos y papa, alimentos sumamente económicos que daban por resultado un plato rico, barato y abundante. Otra comida de ese momento era la olla podrida. Qué raro nombre, ¿no? Era un rejunte de carne y verduras, que era muy común, pero también lo es ahora. La diferencia es que le pusimos un nombre un poco más lindo. Ahora le decimos puchero. Tampoco nos olvidemos de la carbonada, era otra de las comidas típicas de esa época y está muy relacionada con la argentinidad. Se trata de un guiso de carne que se hacía dentro de un gran zapallo al que se le agregaba un poco de maíz, cebolla y a veces le ponían cerveza. Y a la hora de la merienda o el postre, ¿qué comerían? ¿Un flancito? ¿Un helado de Daniel? ¿Un Nesquik? Bueno, en ese momento el postre más típico era de raíces indígenas y se llamaba mazamorra. Era elaborado con maíz blanco, agua, azúcar y vainilla. Pero otros postres que comían eran el dulce de leche, los pastelitos de membrillo y de batata, el arroz con leche, las masitas y los alfajores caseros. Y cuando merendaban en familia, lo más popular era el mate, cebado por las esclavas. Los varones lo tomaban amargo y las mujeres con azúcar. Todas las comidas eran hechas en casa, con los productos que se cosechaban o que vendían los vendedores ambulantes. Los productos se vendían principalmente en la feria o en las pulperías. Como en ese momento no existía la heladera, la gente compraba mucho de lo que se comía en el día a los vendedores ambulantes. Por ejemplo, la señora que vendía la mazamorra iba por la calle cantando: mazamorra dorada para la niña mimada, mazamorra caliente para la abuela sin dientes, mazamorra espesa para la mesa, mazamorra cocida para la mesa tendida. La mujer era la encargada de la cocina, se encargaba de hacer y de servir la mesa. Los tiempos de comida eran diferentes, no todos tenían el placer de sentarse en una mesa. Algunas familias comían como podían. Entonces, ¿cómo se comería? Las personas que vivían en esta época no todas comían de la misma manera. Era habitual comer con la mano. Se usaba el cuchillo para cortar las carnes y la cuchara para los caldos o guisos. En las afueras de la ciudad, los cuernos de vaca se usaban en copas. Se utilizaban ollas de 3 patas para hacer guisos y pucheros. En muchas casas había muy pocos muebles y no era costumbre sentarse alrededor de una mesa para comer. Las familias comían sentadas en el suelo o en cráneos de vacas que usaban como asiento. A veces los gauchos cocinaban y comían al aire libre. Como en los ranchos no había cocinas, el fuego se hacía en el piso de la casa o afuera. Solo las familias muy adineradas tenían en sus casas un ambiente para la cocina. Ahí trabajaban los esclavos en la preparación de los alimentos y también comían. Los dueños de las casas lo hacían en otra habitación que usaban como comedor.